Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de desarrollo web. En esta ocasión vamos a explorar cómo utilizar formularios y campos de entrada en HTML. Los formularios son una parte esencial de cualquier sitio web interactivo, ya que nos permiten recopilar información de los usuarios de manera eficiente. A lo largo de este video aprenderemos cómo crear formularios y qué controles podemos poner en ellos. Así que sin más, empecemos. Los formularios web son uno de los principales puntos de interacción entre el usuario y el sitio web o aplicación web, ya que permiten al usuario introducir datos que generalmente se envían a un servidor para su procesamiento y o almacenamiento. El código HTML de un formulario web está compuesto por uno o más controles de formulario. A veces estos controles se llaman widgets y algunos elementos adicionales que pueden ayudar a estructurar el formulario en general. Los formularios HTML poseen controles y esos controles, como vamos a ver, se encuentran agrupados entre pares de etiquetas form. Al igual que ocurría con las tablas o con las listas, en este caso los formularios se encuentran completamente encerrados entre un par de etiquetas que le dan el contexto, digamos, para su visualización. Si ponemos form y damos enter, vamos a ver que aparece un par de etiquetas. Form, acá puesto en el atributo action, y la etiqueta form de cierre. En este espacio entre ambas etiquetas es donde va a estar nuestro formulario. No hemos visto aún que aparezca nada en la pantalla del navegador, lo cual es lógico, ya que las etiquetas están vacías. Ahora vamos a comenzar a poner contenido dentro de las etiquetas. Probablemente el widget más común, más utilizado en un formulario sea el input, ya que permite el ingreso de datos al formulario. Yo he comenzado a escribir input aquí, ha aparecido input renderizado en el formulario, pero esa no es la intención, sino que vamos a seleccionar de esta lista alguno de todos los tipos de input que hay. Vamos a comenzar con un campo de ingreso de texto, que es el input, probablemente también más usado dentro de toda la amplia familia de input que tenemos disponibles. Elegimos de la lista input text y ahí vamos a ver que nos coloca una etiqueta de ingreso con varios parámetros ya predeterminados y vemos acá renderizado en el navegador un campo de ingreso de texto como hemos visto tantas veces en las páginas web que visitamos. Veamos qué significa todo esto. Este campo tiene muchas características, la mayor parte de las cuales se asumen por defecto, pero pueden ser cambiadas. Por ejemplo, la longitud, la cantidad de caracteres que va a aceptar, etc. Además de eso, tenemos aquí algunos atributos que deberíamos comentar. Type es el atributo que dice de qué tipo es el input que hemos colocado. En este caso es de texto, porque así fue como lo elegimos de la lista que vimos recién. Name es el nombre del dato que vamos a recibir en este campo. Por ejemplo, si le ponemos aquí en name, le ponemos nombre, lo que el usuario ingresa aquí, cuando el formulario se envíe para su procesamiento, va a ir adentro de una variable que tiene como nombre justamente el que hemos colocado aquí. El ID sirve para conectar este campo con otras partes de nuestra página web. Por ejemplo, para luego, más adelante, poder validarla con JavaScript o para poder asignarlo en estilo con CSS o, como vamos a ver dentro de un momento, para poder vincular este campo input con alguna leyenda, con alguna etiqueta en particular. Por ahora podríamos ponerle al ID, no sé, input 1. Puede ser el nombre y el ID, pueden tener cualquier contenido. Otro campo que es muy común son los campos label, las etiquetas. Estos label lo que hacen es permitirnos escribir una descripción de qué vamos a esperar recibir en ese input. La etiqueta label tiene etiqueta de apertura y de cierre, al contrario de lo que ocurre con la etiqueta input, que únicamente es una etiqueta de apertura y todo su comportamiento está definido ahí. Fijémonos que en label podemos escribir entre ambas etiquetas el texto que va a aparecer en el navegador. Por ejemplo,
nombre dos puntos, y aquí vemos que aparece nombre dos puntos y a continuación está la línea del input. Entonces esto empieza a tomar un poquito más de forma, se parece más a un formulario y ya nos queda claro que aquí se espera que ingresemos un nombre. Ahora bien, aquí también hay un atributo for que ha aparecido de forma automática cuando escribimos label, y este for sirve para vincular una etiqueta con un input. Esto no es estrictamente obligatorio hacerlo, pero es muy conveniente. ¿Para qué sirve esto? Sirve para que el navegador sepa que esta etiqueta está relacionada con este input. Entonces, si hacemos un clic sobre la etiqueta, el navegador nos va a poner dentro del input que tenga asociado. En este caso no está ocurriendo nada porque no hemos hecho la asociación. El campo input tiene un ID que es input1, que lo hemos seleccionado, repito, por tercera vez de forma totalmente arbitraria, pero si a este ID lo colocamos en el atributo for del label, lo que estamos haciendo es vincular una etiqueta con la otra, y a partir de ese momento, si hacemos un clic en la etiqueta, automáticamente aparece el cursor en el campo asociado. Eso es bastante importante, sobre todo en pantallas táctiles, en campos que tienen pequeño tamaño y a veces la etiqueta es más grande que el propio campo. Es fácil para el usuario hacer un clic en el label y no en el campo del input. Antes de ver qué otros atributos puede tener un campo input, veamos cómo podríamos hacer para que el usuario también ingrese, además del nombre, ingrese su apellido. Deberíamos tener otra etiqueta que se llame apellido con otro campo input de texto que permita recibir el apellido. Pero vamos a ver que hay que hacer algo más. Ahí acabo de duplicar estas líneas y apareció nombre y otro campo acá medio desordenado. Bueno, nombre es porque no hemos cambiado aún la descripción del label. Pongámosle apellido. Y sigue estando mal esto. Bueno, ocurre porque los elementos del formulario son lo que se conocen como elementos en línea, de los cuales ya algo hemos hablado, como pasa por ejemplo con las imágenes, y son elementos que, salvo que uno indique lo contrario, se van colocando uno atrás del otro hasta que se completa el ancho de la pantalla, y en ese caso pasan a la línea siguiente de forma automática, que es lo que está ocurriendo aquí. Nosotros no podemos dejar esto librado al azar. Necesitamos indicar que luego del campo input todo esto esté en la línea siguiente. Eso lo vamos a hacer por ahora poniendo aquí un corte, una ruptura, un break con la etiqueta BR, y ahí sí el nombre va a aparecer, el apellido, perdón, va a aparecer debajo del nombre. Si no nos gusta que queden tan cerca, podríamos poner dos etiquetas BR y de esa forma separarlos un poco más. Están viendo seguramente los que son más, están más atentos al tema del diseño, que no están encolumnados. Y esto va a ser así por un tiempo más. Cuando estemos viendo estilos, ahí sí vamos a poder acomodar la parte visual, digamos, del formulario. Por ahora estamos más enfocados en la construcción del formulario y en su funcionalidad. Muy bien, ya tenemos los labels correctamente escritos, pero tenemos un problema con los campos. No se nota, no se ve en la pantalla, pero ambos input se llaman igual y eso sería un problema, ya que ambos están nombrados de la misma forma y tienen el mismo ID. Cuando el usuario complete aquí y aquí, se van a enviar al servidor los datos y guardados en la misma variable, lo cual va a ser un problema. Así que vamos a cambiar acá el nombre. Le voy a poner ape para que no creamos que tiene que llamarse el nombre del input exactamente igual que la descripción del label. Y a este input, como es el segundo, le voy a poner input 2 y lo voy a asociar con la etiqueta correspondiente. Entonces ahora sí, haciendo clic en las etiquetas, puedo pasar de un campo a otro. Por supuesto, también puedo pasar haciendo clic de un campo a otro. Estos serían los típicos campos de texto. Otro atributo que utilizamos con mucha frecuencia en los campos input es el atributo placeholder. Este atributo permite escribir un texto entre las comillas y es un texto que va a aparecer en forma grisada, en forma atenuada adentro del input para darnos una indicación sobre qué se espera que uno escriba en ese campo. Por ejemplo, le podemos poner nombre en mayúsculas
para indicar al usuario que se espera que aquí escriba su nombre en mayúsculas. Si no ponemos un placeholder, directamente aparece el campo vacío. Este texto, este contenido que está aquí, no es contenido que uno deba editar. Simplemente al hacer clic y empezar a escribir, ese contenido desaparece y es reemplazado por lo que estamos tipeando. Así que el placeholder únicamente se ve en el campo cuando el campo está vacío. Por el contrario, si lo que queremos es que al cargar el formulario ya aparezca con un contenido, no entiendo por qué querríamos hacer esto, pero supongamos que queremos que el apellido ya aparezca con un contenido en particular. En lugar de utilizar placeholder, lo que tenemos que utilizar es el campo value. El campo value contiene justamente el valor que está dentro del input y que por defecto es una cadena de texto en blanco. Pero si ponemos, en lugar de dejarlo en blanco, ponemos alguna cadena de texto, en ese caso cuando se carga el formulario ya aparece con ese texto escrito. No es lo mismo usar placeholder que value. Placeholder muestra un texto, pero ese texto no es el valor del campo, es simplemente una cadena orientativa que ni bien uno se pone a tipear, desaparece. En cambio, cuando lo ponemos con value, si tipeamos, tenemos que editar ese contenido, así que bueno, son funcionamientos diferentes, elijan el que necesiten en cada situación. Así como tenemos input para ingresar campos de texto, también tenemos input para ingresar prácticamente todo lo que necesitamos en un formulario. Por ejemplo, además del nombre y el apellido, a este usuario le podríamos pedir que nos ingrese una contraseña. Una contraseña que iría también en un campo de texto, pero en ese caso no se debería ver lo que escribe. Vieron que cuando están cargando una contraseña en algún formulario, por lo general aparece con puntitos, con asteriscos, uno no ve el texto que escribe por una cuestión de seguridad. Bueno, hay un input que está pensado para eso. Vamos a poner el input primero y después les ponemos el label. Cuando escribimos input, de la lista que aparece aquí, podemos elegir directamente la opción password. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma sería directamente tipear todo esto, escribir input, a continuación poner type igual, password, y el resultado sería exactamente el mismo, ¿no? Acá ha aparecido el campo. Fíjense que en los campos de tipo input, aunque no tengan label ni nada más, lo que uno escribe en ese campo aparece con forma de puntos y el usuario está relativamente a salvo de miradas indiscretas. Nadie puede ver qué es lo que hemos tipeado acá. Así que bueno, vamos a completar este campo con su label correspondiente. Vamos a escribir aquí abajo label, así, y vamos a asignarle un ID. Le podríamos poner acá pass1 porque es una contraseña. Intento no repetir un patrón para que no quede la idea de que todos los ID tienen que tener un formato determinado o demás. Lo importante únicamente es que este ID sea el mismo que pongo en el label que tengo asociado. Y al label le vamos a poner acá contraseña 2 puntos. Ahí va. Entonces fíjense, siguen estando desalineados. Esto ya lo expliqué, va a ser así por un tiempo. Y ahora cuando escribimos acá la contraseña, no se ve el contenido porque el input, a pesar de que es la misma etiqueta que usamos antes, es de un tipo diferente. En lugar de ser de tipo texto, ahora es de tipo password. Podríamos incluir también aquí un placeholder, indicando, por ejemplo, que el password tiene que ser, no sé, solo números. Entonces le escribimos acá solo números. Y ahí en la contraseña va a aparecer esta indicación. Uno hace un clic acá y ahí puede escribirlo. En lugar de contraseña podría ser un PIN, por ejemplo, que sea únicamente numérico. O le podríamos aclarar que en lugar de solo números tienen que ser 4 dígitos. O que debe incluir tal o cual carácter especial, etc. El placeholder tiene esa función. Y si consideramos que no es necesario, simplemente no ponemos ahí un placeholder. Posiblemente hayas notado que todos los inputs, a pesar de que han sido de diferentes tipos, poseen la misma longitud. Bueno, eso también se puede cambiar. Hemos visto todos formularios que tienen longitudes de campos de ingreso variables, ¿no? Eso se cambia con un nuevo atributo que se llama size, así,
que indica el tamaño en caracteres del campo que estamos modificando con este atributo. Por ejemplo, si ponemos 10, vamos a ver que el campo es un poco más corto. Podemos ponerle a cada input su propio tamaño. Por ejemplo, le vamos a sacar el value Pérez, que no tiene mucho sentido. Vamos a poner ahí size 10. Entonces, con size podemos limitar el largo del campo, pero no la cantidad de caracteres que admite. A pesar de que este campo tiene un tamaño de 10, uno podría escribir un texto más largo. Yo acá podría poner Juan Pérez González y lo que quiera. Está mal escrito, pero bueno, no importa, se entiende la idea. Va a ocurrir un scroll adentro del campo y me va a dejar escribir más cantidad de caracteres. Es decir, que con size estoy limitando el tamaño físico de la ventanita, del campo, del espacio donde puedo escribir, pero no la cantidad de caracteres que acepta. Puede ocurrir que querramos limitar la cantidad de caracteres que se pueden ingresar. En lugar de indicar solamente el tamaño físico del campo, poder limitar que no se pueden ingresar, por ejemplo, más de 10 caracteres. Vamos a volver a dejar esto en 25 para que tenga abundante espacio, pero vamos a limitar a que solamente el apellido pueda tener como máximo el número arbitrario que se nos ha ocurrido de 10 caracteres. Para eso tenemos un nuevo atributo que es max length. Debe aparecer aquí para seleccionar. Esto significa longitud máxima y es la cantidad máxima de caracteres que admite ese input, que puede ser cualquier valor, menor o mayor que el tamaño que le hemos dado al campo. Por ejemplo, pongámosle 5 para que rápidamente podamos comprobarlo. Cuando empezamos a escribir acá un nuevo nombre de usuario, cuando llegamos al quinto carácter ya no podemos escribir más. Juan y un espacio y no puedo seguir escribiendo. Si la persona se llamase Máximo, ponemos Maxim y no puedo seguir escribiendo, aunque haya espacio. Así que size y maxlength juegan papeles relacionados, pero no son la misma cosa. Bueno, existen otros tipos de input, como habrán visto recién cuando aparecía la lista desplegable al escribir input, hay una gran variedad de ellos. Vamos a usar uno que es bastante frecuente también de ver en formularios, que es el input que nos permite ingresar una dirección de correo electrónico. Para eso voy a ir copiando mientras que les cuento de qué trata el label que vamos a escribir a la par de ese campo nuevo que vamos a utilizar. Le vamos a poner acá correo, 2 puntos, en lugar de estar asignado a password 1 para que no nos haga ningún problema con el campo anterior, le vamos a poner que está relacionado con email 1, cuyo ID todavía no existe, pero se lo vamos a escribir al campo input que vamos a poner a continuación. Entonces ahora cuando seleccionamos input, buscamos aquí el input correspondiente a email. Fíjense que acá ha escrito type email, igual que ha pasado antes con password o text. En name le vamos a poner correo. Recordemos, la variable esta es la que va a contener el contenido del campo. Y en ID, para que esté relacionado con esta etiqueta, le vamos a poner email. Entonces ahora tenemos un formulario que ya tiene cuatro campos para completar. En correo se espera que uno escriba una dirección, digamos, que tenga el formato típico de las direcciones de correo, ¿no? Que tenga una arroba, que tenga un dominio, etcétera, etcétera. Vamos a ver en un momento que eso puede ser validado para que no nos deje seguir si no tenemos puesta la dirección de correo. Pero en principio se ve igual que un input de texto. Pero, por ejemplo, tenemos input para ingresar fechas. Vamos a poner acá input. ¿Sí? Elegimos fecha. Vamos a ver que aparece un cuadro donde se despliega un calendario. Uno elige una fecha y queda la fecha escrita acá siempre con este formato si tenemos configurado nuestro navegador de esta manera. Si tenemos configurado el navegador que primero se muestre el año, después se muestre el mes, después se muestre el día, o si tenemos puesto que el año sean solo 2 dígitos, eso depende un poco de la configuración regional y demás. Aquí lo vamos a ver con la configuración que tengamos definida en nuestra computadora, en nuestro navegador, en nuestro dispositivo. Pero las fechas se guardan internamente con el mismo formato independientemente de cómo las vemos y es reconocible después por JavaScript o por la base de datos donde enviemos estos valores
como una fecha. Así que es importante que a las fechas las ingresemos utilizando este control y no permitiendo que el usuario la tipee, porque nunca vamos a saber en qué manera la va a escribir. Si va a escribir primero el mes, primero el día, o tendríamos que hacer un montón de validaciones que son arduas de programar, y teniendo este control no vale la pena meterse en eso, ¿no? Fíjense también que este desplegable que ha aparecido acá lo proporciona el navegador. Entonces es probable que si estás utilizando un sistema operativo diferente que estoy utilizando yo, o un navegador diferente, o un dispositivo diferente, esta pantalla no se vea exactamente igual. Lo único que hace el campo input del tipo fecha es pedirle al navegador que le solicite una fecha al usuario, y el navegador resuelve utilizar ahí el control que quiera. Ha quedado acá al lado del correo porque no pusimos un BR, tampoco le pusimos un label, era solamente para ver el tipo de input, ¿no? Deberíamos ponerle un nombre, un ID, eso igual que con cualquier otro input. Decía que hay una variedad enorme de input. Tenemos input para, por ejemplo, seleccionar un color. Este tipo de input, el input tipo color, muestra un cuadrito y cuando uno hace un clic se despliega una lista de la cual uno puede elegir un color en particular. Lo puede elegir de la paleta, puede mover acá para elegir un tono cualquiera. Ese tono va a aparecer como 3 valores RGB. En la sección de CSS vamos a tener un video completo sobre cómo manipular color, pero en principio sepamos que uno puede identificar un color de varias maneras. Una de ellas es RGB, otra forma es con estos 3 valores, otra forma es en hexadecimal, pero todos estos números que fuimos viendo ciclados ahí, estos 3 números, los 3 representan exactamente ese tono de color. Bueno, con este comando podemos elegir un color. Si bien la mayoría de los campos son para ingresar valores, en algún momento hay que permitir que esos valores se envíen al servidor. Hemos escrito acá nuestro nombre, nuestro apellido, la contraseña, correo, todo lo que el formulario solicita. Necesitamos enviar esos datos. Para enviarlos, por lo general, se utiliza algún botón que aparece al final del formulario y que cuando uno hace clic desencadena todo un proceso que culmina con el envío de esos datos. Ese botón es también un campo input. Vamos a volver a poner aquí un par de BRs y vamos a ver que cuando vamos a input, nuevamente empezamos a escribir input, dentro de todas las formas que hay algunos que podrían parecer que son el botón que estamos buscando. Son botones, pero son otro tipo de botones que veremos después. El que nosotros necesitamos es el botón del tipo submit. Este botón está ya configurado internamente con el código necesario para que cuando lo presionemos ejecute algo que vamos a ver ahora acá, que es enviar todo este contenido a algún sitio. Cuando escribimos input type submit, ahora no ha aparecido un campo para ingresar texto. Lo que ha aparecido acá es un pequeño botón que cuando lo presiono, si miran aquí arriba, produce la recarga de la página web y hace un montón de cosas que no estamos viendo, ¿no? Pero es completamente distinta la apariencia, así como el input para ingresar un color era muy distinto al input de ingresar un password. El input del tipo enviar, digamos, es diferente a los demás. Esta vez lo que pongamos en value no va a ser el valor que se envía como ocurría en los otros campos, sino que va a ser el frente, el texto que tiene escrito el botón. Por lo general, aquí escribimos enviar o enviar datos, lo que fuese, algo que le indica al usuario que haciendo un clic acá va a enviar el contenido del formulario. Entonces ahora, si hemos escrito un nombre, hemos escrito un apellido, hemos escrito una contraseña y hemos escrito una dirección de correo, cuando presionamos enviar, el formulario se ha limpiado. En realidad, además de producirse el vaciado, la limpieza, el reseteo del formulario, estos datos deberían haberse enviado a alguna parte. Cuando veamos la parte del backend dentro de unos cuantos videos, vamos a ver que acá donde dice Action, uno puede indicar una URL de destino de estos datos. Por ejemplo, yo los podría mandar a una página que se llame procesar.php o alguna ruta en mi servidor.
Esto no importa mucho por ahora, pero acá uno pone el destino a dónde deben ir a parar estos datos que están guardados adentro de las variables que definimos en cada campo del formulario. Y también deberíamos elegir un método para enviar esos datos. También vamos a ver después que hay un par de métodos. Uno es get, otro método es post. No importa mucho por ahora, pero lo que sí es importante es que este botón lo que hace es, cuando uno lo presiona, limpiar el formulario y quedar listo para cargar una tanda de datos nueva y se va a ejecutar lo que nosotros indiquemos aquí arriba. Otro botoncito que podemos poner al final de un formulario puede ser un botón que permita limpiar el formulario sin enviarlo. A lo mejor vengo cargando datos y digo, uy, no, estos datos ya los cargué, necesitaba cargar otros para no tener que ir a borrar uno por uno. Hay otro input que se ve como un botón, pero que es del tipo reset. Si buscamos en esta lista, por aquí está reset. Acá, reset. Le podemos poner acá un value que sea limpiar formulario, que lo que hace es, si hemos escrito alguna cosa, estoy escribiendo cualquier cosa, pero si hemos escrito algo, digo, ay, no, este no era el usuario que quería cargar, presionamos en limpiar formulario y solamente se limpia el formulario sin enviar ningún dato a ninguna parte. Estos dos botones son botones que ya tienen el comportamiento, ya tienen asignado qué tarea tienen que hacer de forma predeterminada. Vamos a ver más adelante que uno puede crear botones que hagan algo que nosotros necesitamos, que cuando presionamos ese botón se complete un campo con determinado valor, se limpien determinados campos y no todos, pero todo eso lo tiene que programar el usuario. Esto ya tiene su comportamiento predeterminado. Otro input muy popular es el input que permite ingresar números. Supongamos que además de estos datos del usuario yo necesito saber su edad por algún motivo, su número de DNI, algún dato que sea únicamente numérico. Vamos a ponerlo aquí antes de los botones para que no quede mal. Acá vamos a poner en este espacio, vamos a poner otro label. Vamos a pedirle al usuario que ponga su edad. Entonces vamos a poner acá para edad, 2 puntos, y acá hacemos un input. Y ahora, cuando podemos elegir qué tipo de input es, vamos a buscar dentro de todos los posibles el input del tipo number. Este input tendría que tener como ID edad para estar relacionado con la etiqueta que pusimos ahí a continuación. El nombre le podríamos poner mi edad. Recuerden, el nombre es el nombre con el cual va a viajar ese dato al servidor. Y ahí tenemos un campo del tipo número. Estas flechas que aparecen aquí al costado nos permiten ir incrementando o decrementando el valor. Es un poco incómodo, imagínense ingresar un número de licencia de conducir o un número de tarjeta de crédito con este sistema, es un poquito engorroso, pero el hecho de que estén aquí no impiden que uno pueda escribir el número que quiera. Lo que no se pueden ingresar en estos campos son caracteres que no sean numéricos. Ahora bien, en el caso de la edad quizás esto sea demasiado excesivo, no hay demasiado espacio, se permiten ingresar números demasiado grandes. Uno podría acotar esto, por ejemplo, en el caso de la edad podríamos dejar que el tamaño del campo sean únicamente de 3 caracteres y que la edad esté comprendida entre, por ejemplo, 18 y 65 años. Vamos a poner atributos min y max. El atributo min es el atributo que me dice cuál es el valor mínimo que puede tener ese campo. Por ejemplo, 18. Y le vamos a poner un atributo max, que sería el valor máximo que admite, que podría ser, creo que dije, 65. Fíjense que ahora el campo tiene un tamaño acorde a lo que se espera que uno ingrese en él. O sea, el navegador ya sabe que no necesita más espacio que 2 dígitos por el mínimo y el máximo que hemos puesto. Y aquí, si quiero ingresar, por ejemplo, 99, cuando pongo el primer 9 y pongo el segundo, o pongo el tercero, o pongo el cuarto, me deja. Con lo cual parecería que esto no está funcionando, pero al dar enviar, me aclara que el valor debe ser inferior o igual a 65. Entonces ahí tenemos una rudimentaria validación, pero que es bastante efectiva porque no me permite el envío de los datos hasta que este campo no cumpla con lo que se está especificando. Si pongo 19 y le doy a enviar, ahí sí va a funcionar perfectamente. Sí, yo sé que estás viendo que dice esta página no funciona, pero en realidad esta página no funciona, es la página procesar.php que hemos incluido acá, porque lo que hace el botón
enviar, que no lo habíamos usado desde que escribimos esto, es justamente mandar todos los datos del formulario a este destino, y como este destino no existe, lo que ocurre es que el navegador pone que la página no se puede cargar, hay un error 405, que ya veremos después qué significa, pero no es un error del formulario, sino es un error posterior a la ejecución del formulario. Fíjense con el correo, hoy no lo habíamos mirado, si yo pongo cualquier cosa en el correo que no se ajusta a lo que uno espera por un email, cuando le damos a enviar, me dice que el correo tiene esa falencia, ¿no? Que no se ha incluido la arroba, etcétera. Si le pongo la arroba y no le pongo el punto, me va a decir que falta el punto, etcétera. Igual sobre validación de formularios tenemos un video específico de validación de formularios con JavaScript que recomiendo que vean, que es mucho más completo y más flexible que lo que estamos viendo ahora. Bueno, avancemos otro poquito. Hay formularios que nos permiten explayarnos con un comentario, con un pedido, con una crítica a algo que hemos escrito, y esos comentarios con un campo input estamos muy acotados porque el campo input, sin importar la característica que tenga, ya sea que podamos ingresar textos, contraseñas, correos, números, siempre son de una sola línea. Entonces, cuando queremos ingresar una descripción o un texto que sea un poco más largo, la etiqueta que tenemos que usar en lugar de input es una que se llama área de texto o text area. Vamos a volver a hacer espacio, esta vez entre edad y los botones, así que voy a escribir acá un par de etiquetas BR y vamos a ver cómo funciona esta etiqueta de área de texto, digamos. La etiqueta se llama text area y tiene todos estos parámetros que uno ve aquí. Es una etiqueta que, a contrario de input, tiene etiqueta de cierre. Por defecto tiene los valores que acabamos de ver y se ve como se ve aquí, pero se puede cambiar, obviamente. Lo primero que le podríamos poner es un label, que aquí no hay, pero podríamos poner un label antes que diga, por ejemplo, comentario, ¿no? Vamos a poner acá comentario, 2 puntos. ¿Para quién es esta etiqueta que hemos escrito? Bueno, es para el comentario. Com le vamos a poner acá, en el ID le vamos a poner com, y en el nombre que queremos que tenga, el nombre de la variable que queremos que contenga el comentario, le vamos a poner acá comentario. Ahí está. Genial. Fíjense que esto queda bastante feo. La etiqueta al lado del nombre queda bastante feo, pero podríamos hacer que quede encima. ¿Cómo? Poniendo un salto aquí. Luego del label y antes del campo de texto, si rompemos la línea con un BR, ahí vamos a ver que pasa abajo y esto es un poco más organizado, aunque todavía sigue siendo un lío el formulario, como ya mencioné antes, está un poquito mejor. En comentario tenemos espacio para escribir libremente lo que querramos, con un tamaño inicial fijado por estos dos parámetros, columnas y filas. Este campo tiene 30 columnas de ancho y 10 filas de alto, pero nada impide que uno escriba más cantidad de texto. Este es el tamaño, al igual que size, es el tamaño del espacio disponible. Aquí abajo pone un pequeño control que permite incluso en tiempo real, cuando el usuario está ingresando datos, modificar el tamaño. Así que estos valores son los valores iniciales, después se puede modificar. Todo lo demás funciona igual que en los demás campos. Si hacemos clic en la etiqueta, como le hemos vinculado con el campo ir acá, lo que cambia es la mecánica. Esto es texto libre con el tamaño que querramos, se guarda en esta variable y cuando damos enviar, ese texto viaja al servidor para ser procesado. Pero lo que tiene de novedoso, digamos, que no es un campo input, es un campo, digamos, de otro tipo. Otro campo que no es un input y que se suele usar bastante son las casillas de verificación y los campos de radio. Ustedes se habrán visto muchas veces en un formulario el famoso tilde de acepto las condiciones de uso o cualquiera por el estilo, que aparece un cuadrito donde uno puede marcar o desmarcar esa casilla y nada más. Bueno, esos cuadros se llaman checkbox o casillas de verificación. Y también son un input, a pesar de que tiene un aspecto muy distinto, son un input. Vamos a poner aquí abajo un checkbox que cuando uno le hace un clic, estaríamos, por ejemplo, aceptando las condiciones o indicando que queremos que nos envíen por correo información o lo que fuere. Así que
luego de este campo y antes de los botones vamos a agregar un input como este que estoy describiendo. Y acá en este espacio vamos a poner un input, pero del tipo checkbox. Nuevamente escribimos input, buscamos acá, este es el input que necesitamos. Vamos a ver que lo que aparece es este cuadrito donde uno puede hacer clic o no, puede poner o quitar la marca. Obviamente todos los demás datos son igual que lo que vemos ahora, se le puede asignar una etiqueta. La etiqueta en el caso de los inputs suele estar después. Fíjense que es medio raro que uno vea, por ejemplo, acá le podemos poner de texto, acepto las bases y condiciones, punto. Es poco frecuente verlo de esta forma, generalmente está el tilde antes, entonces en este caso lo que habría que hacer es el label, ponerlo luego del input. En lugar de ponerlo como hemos hecho hasta ahora, antes del campo input, convendría ponerlo luego de él. Entonces ahí queda un poquito más con el formato habitual, ¿no? Por supuesto sigue siendo necesario ponerle una ID acá para poder relacionar esta etiqueta con este campo. Este es justamente uno de los casos en el que conviene hacer eso, porque puede ser bastante difícil hacer clic justo acá adentro. En cambio, si estamos vinculando el label con el input, tenemos toda esta área para hacer clic. Podemos hacer clic en cualquier lado y se va a seleccionar el campo. Pongámosle entonces como nombre acá, acepto. Como ID le podemos poner check 1 y ese mismo ID se lo tenemos que poner acá en el for. Entonces ahí tenemos la posibilidad de marcar o desmarcar el tilde desde aquí. Había mencionado también la posibilidad de hacer los famosos campos de radio o radio button. Bueno, ese tipo de control también es un input. Vamos a colocarlo, esto se está haciendo medio largo el formulario, pero bueno, vamos a ponerlo entre la edad y el comentario. Así de paso vamos practicando un poco cómo ir editando un formulario o el código HTML. 2, 3. Seleccionamos un par de etiquetas BR y las colocamos antes de la etiqueta que dice comentario, es decir, aquí, y ahí vamos a ver cómo se hace un espacio, y en ese espacio vamos a poner ahora un input, pero ese input va a ser del tipo radio. Entonces buscamos por acá, está cerca del final porque están alfabéticamente, radio, y va a aparecer ahí un radio suelto que podemos seleccionar o no. Este radio, si bien se puede seleccionar o no, que es muy similar a esto, funciona en grupo, es decir, uno puede tener muchos de estos radio buttons y se puede seleccionar uno solo en cada momento. Cuando uno haga un clic en el segundo, se va a deseleccionar el que teníamos marcado en primer lugar. Ya vamos a llegar a ver cómo podemos armar eso. Para poder relacionar varios radio buttons entre sí, necesitamos primero ir poniéndole acá el nombre y el ID. Supongamos que en mi formulario esta persona puede provenir de 2 ciudades o de 2 provincias. Entonces, en name le vamos a poner provincia. En ID le vamos a poner el que querramos, qué sé yo, vamos a poner radio 1. Le vamos a poner un label también. El label, al igual que hicimos recién, estaría bien que esté después del radio. Entonces vamos a poner acá label y le vamos a poner para qué radio es este label, para el radio 1 que acabamos de hacer, y como label le podemos poner Cava. Ahí está, entonces tenemos un botoncito que dice Cava. ¿Cómo hacemos para agregar otro que funcione junto con este y que esté acá a continuación? Bueno, pondríamos una etiqueta BR para hacer el salto, eso es indispensable, si no nos quedarían todos a la par. Podríamos ponerlos a la par y vemos cómo quedan, después los cambiamos. Entonces ponemos un Enter aquí, después de Cava, y escribimos otro bloque como este. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar y ahora lo voy a editar, porque fíjense que ahora tengo 2 exactamente iguales, así que lo que vamos a hacer al segundo es ponerle acá, en lugar de Cava, le vamos a poner Buenos Aires. Ahí está. Entonces son diferentes. Marco uno o marco el otro. Una vez que ya marqué uno de ambos, no puedo volver a blanquearlos. No es como aquí que puedo tener esto marcado o no. Acá si seleccioné uno, lo que puedo hacer es cambiar uno por otro.
Si en lugar de estar todos así en línea quisiese que estén hacia abajo, tendría que hacer un BR entre uno y otro. Entonces, después de Cava ponemos un BR aquí y queda uno debajo del otro. Si tuviésemos una opción más, supongamos que también tenemos, no sé, la provincia de Córdoba, bastaría con agregar un radio más y ponerle acá Córdoba. Bueno, hemos ido bastante rápido con esto. Hemos creado ahí en esta sección del formulario, hemos creado acá, con todas estas líneas que copiamos y pegamos, estos 3 radios que son excluyentes. Sin embargo, acá todavía faltaría acomodar algo. ¿Cómo sé que estos 3 están agrupados? ¿Cómo sabe el navegador que cuando yo hago clic acá tiene que deseleccionar esto? Porque podrían ser radio buttons que no estén relacionados. Podría tener un grupito para seleccionar la localidad y otro grupo para seleccionar no sé, la profesión. Y cuando seleccione una profesión no se debería desmarcar la ciudad. Bueno, el navegador sabe que estos 3 radios están asociados por su nombre. Los 3, si tienen el mismo nombre, son el mismo radio. O sea que con esto, con ponerle provincia a los 3, saben que funcionan juntos. Si uno en lugar de provincia tuviese como nombre Provin, que corresponde al de Córdoba, le puso un nombre diferente. Fíjense que si elijo Buenos Aires o elijo Cava, se desmarcan, están excluidos, pero cuando marco Córdoba, no ocurre eso, porque Córdoba, al tener un nombre distinto, es como que forma parte de otro grupo de radio buttons, entonces no se relaciona con los 2 anteriores. Entonces, el nombre es el que provee la información necesaria para agruparlos. ¿Cómo envío la información de que este radio button significa que el usuario eligió Cava y no Buenos Aires cuando se envía el formulario? Poniéndole un valor. Escribimos value y le ponemos un valor. Este valor que escribamos acá es el valor que se va a enviar al servidor cuando el usuario tenga seleccionado Cava. No va a ir el texto Cava. Este texto es un label solamente informativo. El valor que va a viajar es el que pongamos acá. Por ejemplo, yo podría querer que cuando el usuario eligió Cava se envíe un 1 y que cuando el usuario eligió Buenos Aires se envíe un 2 y que cuando el usuario eligió Córdoba se envíe un 3. Simplemente pongo esos valores y el campo provincia, que es el campo asociado con esta estructura de radio buttons, va a tener el valor correspondiente a la línea que tenga marcada en el momento de presionar el botón enviar. Bueno, y esto sería lo básico que necesitamos saber para poder armar un formulario. Nos falta saber validar esto, evitar que el usuario ponga, por ejemplo, un nombre que no tenga únicamente letras y espacios, pero todo eso se hace en otra etapa. Desde el punto de vista del HTML, básicamente lo que se hace es definir lo que hemos visto ahora. Quedan muchos inputs que no abarcamos en este video porque sería interminable. Hay algunos atributos más que se pueden poner, por ejemplo, decir que un campo es obligatorio o algún otro tipo de verificación, pero como eso lo vamos a validar luego desde JavaScript, no quiero abundar demasiado con esto para no hacer un video muy extenso. Ya sabemos cómo crear y utilizar formularios, campos de entrada en HTML. Esto, como dije antes, es la base fundamental para poder interactuar con los usuarios y recuperar información en nuestro sitio web. Si te gustó este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas con compañeros de curso, con alguien que sabes que les pueden interesar. Tenés un campo de comentarios en los cuales podés hacer sugerencias, críticas, pedidos. Grabamos videos prácticamente todas las semanas, así que nos estamos viendo pronto.